Vamos a empezar, ¿ya? A nombre de Brain Coaching le damos la bienvenida, agradecemos su presencia esta noche. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado Rolando Alemani. Rolando es un psicólogo experto en mindfulness, es además coach sistémico, especializado obviamente en mindfulness, y lo utiliza tanto en su práctica psicoterapéutica como en su práctica de coaching. Él tiene a bien con nosotros, tiene mucha experiencia, es facilitador además de mindfulness, así que tenemos la suerte de contar con él y va a estar dándonos la videoconferencia de esta noche, en el marco del ciclo de videoconferencias que venimos realizando para ustedes, ¿no? Muy bien, sin más, quiero dejar con ustedes a Rolando, ¿ya? Entonces todos con nuestros micrófonos apagados, las preguntas vendrían al final. Rolando, bienvenido y el micrófono es tuyo. Perfecto. Bueno, primero mucho gusto, un placer poder conversar con ustedes, disculpen las interrupciones. De todas formas, un poco en función del tema que vengo a tratar, la idea es justamente poder incorporar un poco lo que son los imprevistos a la vida cotidiana, tratando de transitarlos de la mejor manera posible. Espero haber sido coherente y no haber tenido tanta cara de asustado, porque si no, no me van a creer nada todo lo que continúa en la charla. Pero bueno, la idea es poder transmitirles de alguna manera algunas de las cosas que vengo estudiando, que vengo trabajando, que vengo compartiendo con las personas con las cuales, a las cuales acompaño, por decirlo de alguna manera. Antes que nada, agradezco a Ricardo y a Brain Coaching Perú por darme la oportunidad de charlar con ustedes, ¿sí? La idea en principio sería, yo voy comentando un poquito de qué se trata la presentación de hoy. En algunos momentos posiblemente les proponga algún tipo de intercambio y al finalizar, pues abrimos un poco a preguntas. Alguien estaba hablando por ahí. Si quieren hacer preguntas, seguramente Ada o Ricardo van a ser de moderadores, ¿sí? Entonces, sin más, pasamos, si les parece, un poco a lo que sería el tema del encuentro de hoy. Disculpen, insisto, la improlijidad, no me han presentado por una cuestión de tiempo, entonces me presento mínimamente. Soy el licenciado Rolando Alemani, soy psicólogo, soy coach, tengo especialidad fundamentalmente en lo que es la terapia sistémica, en ciencias del comportamiento, en neuropsicología, y fundamentalmente mi trabajo en esta área tiene que ver con acompañar a personas enfocadas dentro de lo que sería esta técnica del mindfulness. Técnica de mindfulness que entiendo que deben, por lo menos algunos de los participantes de esta charla seguramente ya deben conocer, porque honestamente es una técnica que se ha venido como expandiendo, se ha venido poniendo, por decirlo de alguna manera, de moda, ¿sí? Y se ha venido expandiendo en distintas disciplinas. Básicamente, comentarles por qué llegué un poco a esto. Yo empiezo con la carrera de psicología y un poco con lo que me encuentro mayoritariamente tiene que ver con el mirar a las personas como personas que tienen dificultades en función del déficit, fundamentalmente apuntando a ver cuáles eran las sintomatologías para categorizar estas personas y tratar de alguna manera de que retornen un poco al equilibrio, a la normalidad, entre comillas. Y de alguna manera yo tenía la sensación de que había algo que estaba como faltando, y luego de la carrera de grado, porque honestamente en la carrera de grado en aquel momento no pude encontrar muchas posibilidades, me dediqué a trabajar fundamentalmente en lo que sería el desarrollo personal del ser humano, más allá de lo que en ese momento esté transitando como dificultad.
Y así fue que fui transitando por diversos caminos que creo que fueron distintas rutas que me fueron llevando a este momento, que sentí que fueron relativamente coherentes. Y me encuentro hoy mezclando algunas disciplinas. Creo que hace algunos años atrás existía lo que era la hiperespecialidad, ¿no? Entonces nos metíamos en alguna disciplina y en algún trabajo en lo específico de lo específico. Y hace ya varios años nos hemos dado cuenta, las personas que tratamos de estudiar un poco lo que es el ser humano, ¿sí? Nos hemos dado cuenta que hay un montón de divisiones que son ficticias, que no sirven del todo, como por ejemplo la división mente, cuerpo, espíritu y cuestiones por el estilo, y de alguna manera está empezando a aparecer una especie de lenguaje común entre distintas disciplinas, ¿sí? Y me parece que lo que voy a tratar de exponer hoy tiene que ver un poco con esto, van a escuchar cosas que posiblemente vengan un poquito de cada lado, ¿sí? Y me parece que tiene que ver con una especie de integración que he intentado hacer de lo que sería mi práctica clínica, lo que considero de alguna manera como métodos efectivos, métodos que tienen un rigor científico importante, una solvencia importante. Si ustedes se dedican a husmear un poco, van a encontrar que en las universidades más prestigiosas del mundo, como Oxford, como Harvard, existen los departamentos de mindfulness, en donde hay un montón de científicos en un campo teórico bastante amplio respecto de la ciencia del mindfulness aplicada en distintos ámbitos, ¿sí? Básicamente, un poco la idea es comenzar, ¿sí? Y el recorrido de hoy va a tener que ver con contextualizar un poquito sobre esto de mindfulness, hablar un poquito de lo que es el funcionamiento de la mente, cómo aplicarlo, ¿sí? En distintos planos del trabajo con un ser humano, desde la PNL, desde el coach, desde la terapia, desde un enfoque de comunicación, ¿sí? Vamos a tratar de hacer algún tipo de práctica, vamos a ver la importancia del trabajo individual, del trabajo personal, ¿sí? De las personas que trabajamos con otros seres humanos. Hay un micrófono abierto por ahí dando vueltas. Y hay algún niño, no sé, por lo menos yo les pido, les pido si silenciar, agradecerles. Y los beneficios reportados científicamente, ¿sí? Que ustedes puedan profundizar. Ya dice. Tú, Leo, habla con tu mamá. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Ustedes escuchan la interferencia? Ahí está, muchísimas gracias. Vamos a tratar de ver fundamentalmente la importancia que tiene el trabajo personal en todo esto, en todas las personas que trabajamos con otros seres humanos, independientemente de la disciplina que nos toque ejercer, ¿sí? Y, como les decía, algunos beneficios reportados científicamente. Cuando termine la charla, yo voy a mandar el PowerPoint, ¿sí? Así que si alguien está interesado en algo de lo que dice, no hace falta que se detengan a anotar. Les pido fundamentalmente que traten de transitar esto, acompañarlo de la mejor manera posible, sin que tengan distractores en la medida de lo posible. Para encontrarse, acá yo les decía hace un rato que lo más probable es que en este momento ustedes ya hayan escuchado hablar del tema, fundamentalmente porque es algo que si bien arranca aproximadamente en 1980 como a estructurarse, ¿sí? Hace un par de años que ha tenido como una especie de explosión, por decirlo de algún modo. Entonces ustedes lo pueden encontrar en distintas revistas, ¿sí? Revistas que tienen cierto nivel de seriedad, pongo estas que son algunas revistas un poco más famosas, por decirlo de alguna manera, pero fundamentalmente la explosión ha venido también por el lado del campo científico. Un poco más adentrados en la charla van a poder observar la cantidad de investigaciones que hay hoy respecto a esta técnica y básicamente lo que se ha venido haciendo con esta técnica es darnos cuenta que funciona muy bien con lo que sería poder mejorar las cualidades humanas. Entonces, desde ese lugar se ha ido traspolando a lo que tiene que ver con la educación, algo muy simple como de chicos nos dicen que tenemos que prestar atención, pero nadie nos enseña cómo. Entonces,
se trabaja muchísimo en lo que es educación primaria, educación secundaria, se trabaja por lo menos acá en Argentina mucho en lo que es el ámbito jurídico, en el ámbito de la psicoterapia, en el abordaje de estrés, ya sea dentro de la medicina, ya sea dentro de la disciplina que lo aborda, en el ámbito empresarial, fundamentalmente en el ámbito humano, diría, porque es una técnica que fundamentalmente es de mucha utilidad y genera mucho impacto en el ámbito humano en general, ¿sí? Entonces, les comentaba recién, dentro de estos campos de influencia, vamos a observar a Kabat-Zinn, que es el creador un poco, o el sistematizador de esta técnica, lo observan en el Foro Mundial, ¿sí? El Foro Económico Mundial en Davos, en algo que creo que hace algunos años atrás nos hubiese resultado sumamente curioso, que es sentado, meditando con las personas que de alguna manera manejan la economía del mundo, ¿sí? Que bueno, en este momento seguramente van a necesitar meditar mucho por todo lo que está pasando, todo lo que viene dentro. Pero Eso me refería con la expansión, ¿sí? Del mindfulness. Ahora, básicamente, ¿qué es el mindfulness? Vamos a ver, en principio, alguna definición, ¿sí? Que tiene que ver con lo siguiente, con prestar atención de una manera especial, ¿sí? Y de esta manera especial tiene que ver con algunas características. Por ejemplo, prestar atención primero intencionalmente. Intencionalmente genera una diferencia con la atención que de alguna manera es captada a partir de algún sonido del ambiente, ¿sí? De repente, en este momento, si se cae algo alrededor de ustedes, no van a poder evitar observar lo que pasa alrededor, ¿sí? Disculpen que perdí las imágenes de ustedes, voy a tratar de recuperarlas, porque no estoy viendo a nadie y prefiero ver por lo menos a algunos cuando voy hablando, ¿sí? Ahí ya veo por lo menos a algunas caras y me siento por lo menos que estoy interactuando con alguien. Les decía que es un tipo de atención especial, que es intencionalmente. Yo jerarquizo este momento para llevar la atención a algo en particular, ¿sí? En el momento presente. Nuestra mente, en general, vamos a ver que está todo el tiempo yendo de un lado al otro. Trato de llevar la atención intencionalmente en el momento presente y de una manera muy particular, sin juzgar, que es una actitud muy particular. Todo el tiempo estamos juzgando a otros, juzgando la experiencia o juzgándonos a nosotros mismos. Es muy difícil apagar esta radio, este locutor interno que tenemos, ¿sí? Entonces, en general nos terminamos un poco peleando con este locutor interno. La idea de lo que sería la meditación, porque básicamente se trabaja con meditación, y ya vamos a ver que meditación no es nada tan complejo tampoco, ¿sí? Es un tipo particular de meditación en donde trabajamos con algunas actitudes, entre ellas la amabilidad, no juzgar la experiencia, tomar la experiencia tal cual es, aceptarla, ¿sí? Y vamos a ver, si ustedes prestan un poco de atención, van a observar que todo el tiempo nuestra mente suele estar vagando o en el futuro, con cosas pendientes, con preocupaciones. En general, las personas que tienden a la ansiedad viven prácticamente en la mente, viven prácticamente en el futuro. Había un escritor que decía, me pasé casi toda la vida preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Y básicamente estamos viviendo en alguna medida un poco con ese tipo de preocupaciones. Y hay algunas otras personas que tienen más tendencia a conectar con lo que sería el pasado, ¿sí? Conectar con aquello que ocurrió, con la conversación que tuve, que no sé si estuve a la altura de las circunstancias o no. Básicamente no suele ser fácil centrar la atención en el presente. Un poco siento que arranqué a las apuradas y por ahí me salté de contextualizar y les voy a brindar un dato muy pequeño. ¿Tienen idea de, no voy a hacer preguntas porque en este momento no hay tanta ida y vuelta, pero
quiero contarles que hay investigaciones bastante importantes, con muestras bastante importantes de gente que dicen que hoy por hoy estamos aproximadamente abriendo el celular en promedio cada 6 minutos. No los niños, no los adolescentes, sino los adultos. Cada 6 minutos. Hay investigaciones, por lo menos acá en Argentina, que dicen que no podemos pasar más de 11 minutos concentrados en algo que nos reclame cierto esfuerzo, como alguna lectura o algo por el estilo, distinto a las pantallas, que las pantallas nos brindan de alguna manera una información bastante impactante, entonces eso nos capta la atención. Se plantea que no podemos estar más de 11 minutos con la atención puesta en un foco. Luego de 11 minutos nuestra mente se va y después nos demoramos unos 10 minutos en volver. De alguna manera, esta cultura en la que estamos todo el tiempo conectados y de un lado al otro, no solamente conectados, sino con las pantallas llenas, ¿sí?, de mensajes que nos llegan y notificaciones, se plantea como la era del multitasking. Multitasking es estar tratando de focalizar en muchísimos lugares al mismo tiempo. Eso va generando también que nos vayamos acostumbrando a estar en muchos lugares al mismo tiempo y va generando que tengamos también cada vez menos tolerancia a la frustración. Esto va modelando nuestras experiencias de algún modo. De alguna manera creo que Mindfulness tiene tanta aceptación porque viene no a solucionar eso, pero es un antídoto que nos hace poder convivir mejor con esto que está pasando. Que quede claro que no estoy demonizando la tecnología. Lo que estoy planteando es una técnica, dando a conocer, para el que por ahí no la conoce tanto, una técnica que nos ayuda a transitar mejor dentro de este momento que nos ha tocado vivir, ¿sí? De este momento en la humanidad en la que nos ha tocado vivir más allá de la pandemia, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio muy pequeño. Les pido que traten de dejar las cosas que tienen en sus manos en este momento, ¿sí? Y que se sienten con las manos, ¿sí?, una en cada pierna. No vamos a hacer una meditación muy profunda, ni mucho menos. Simplemente les pido que por un momento cierren los ojos, pongan las manos, la derecha y la izquierda, sobre las piernas. Les voy a pedir, cuando les pido que cierren los ojos, es simplemente para que tengan posiblemente mayor conexión con el mundo interno. Les voy a pedir que conecten con la respiración, sin modificar nada en particularmente, simplemente traten de conectar y darse cuenta de la respiración en este momento. Y ahora les voy a pedir que presten atención a los pensamientos. Les voy a pedir que tratemos de hacer un pequeño juego en donde vamos a tratar de cazar los pensamientos. ¿De qué se trata? Si ustedes observan que viene un pensamiento del futuro, muevan levemente la mano derecha. Y si ustedes observan que viene un pensamiento o una imagen del pasado, muevan levemente la mano izquierda. Les propongo que hagan esto durante 1 minuto, no más que eso. Lleven la atención a sus pensamientos. Si viene uno de futuro, muevan la mano derecha, es como si lo categorizaran. Si viene algo del pasado, muevan la mano izquierda. Observen sus pensamientos, sean observadores neutrales del pensamiento. Van a observar cómo la mente todo el tiempo está generando pensamientos. Así como el corazón late constantemente, nuestra mente constantemente genera pensamientos. Ahí veo algunas manos.
Ahora simplemente les voy a pedir que lleven las manos al abdomen y realicen una respiración profunda y sentida. Y volvemos a este momento. Eso que acabamos de hacer es meditar. Meditar no es nada tan extraordinario, no es para monjes solamente. Meditar es poder elegir dónde llevo mi atención. Y meditar en este campo tiene que ver con llevar la atención de una manera en particular, como les decía, sin juzgar, tratando fundamentalmente de ir entrenando a mi mente para poder observarse a sí misma, ¿sí? La verdad es que me encantaría tenerlos en ronda y sentarnos a conversar un poco sobre cómo fue la experiencia de cada uno. Siento que la virtualidad hace que me pierda un poco esa posibilidad, pero veía varias caras concentradas y algunas manos que se animaron a levantarla, ¿sí? Otros seguramente tenían las manos abajo. ¿A dónde voy con esto? Cuando hablo de meditación no hablo de cosas exóticas, no hablo de religiones, ¿sí? Hablo simplemente de detenerme y llevar la atención a un punto que yo elija, ¿sí? Es importante poder saber lo siguiente: meditar no significa poner la mente en blanco. Le pido disculpas al que se sienta insatisfecho con lo que voy a decir, pero es imposible poner la mente en blanco. Les decía recién, la mente genera pensamientos, como nuestro sistema digestivo genera jugos gástricos, no puede dejar de hacerlo. A lo sumo, podemos hacer que ese flujo de pensamientos sea más lento, ¿sí? A lo sumo podemos dirigir los pensamientos, pero no se logra tener la mente en blanco, por más que estemos en el Tíbet durante 50 años meditando. Lo que podemos hacer es centrar la atención en algo y nuestros pensamientos se calman, ¿sí? Digo esto porque muchas veces cuando las personas empiezan con meditación dicen, no, a mí no me sale porque me desconcentro. Así es, así funciona, ¿sí? Ahora, lo que estamos tratando de hacer es captar cuando nos desconcentramos y después volvemos. Tampoco es pensamiento positivo. Aparece la idea de que los que meditan la están pasando bárbaro, no necesariamente. Cuando meditamos nos encontramos con nuestro mundo interno y hay momentos que nuestro mundo interno, como el clima, pues no está en una versión muy óptima, ¿sí? Meditar en este campo tiene que ver con tomar contacto con mi mundo interno, independientemente de que el mundo interno en ese momento sea el óptimo o no. Simplemente es tomar contacto, es tomar registro. Tampoco es una técnica de relajación. Para técnica de relajación hay un montón, puedo hacer respiración diafragmática, un montón de cosas puedo hacer para poder relajarme. Mindfulness no es una técnica de relajación, no busca la relajación, aunque en una segunda instancia en general la consigue. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo no busca la relajación? Porque cualquiera de ustedes seguramente alguna vez tuvo dificultades para dormir o se despertó a la noche, ¿sí? Y seguramente ha pasado por la experiencia de cuando me despierto digo, uy, me desperté, ¿cuánto falta? 1 hora y me tengo que levantar, entonces me voy a dormir. Miro, pasó 1 minuto, miro, pasaron 2 minutos y estoy, pucha, que no me duermo, y me reviso, a ver, ¿me estoy durmiendo? No, no me duermo. Lo que sucede, yo me imagino un cerebro en donde las neuronas al principio se levantó una y cuando estoy chequeando ya empieza a despertar a las otras. Lo que sucede es que cada vez me activo más. Si yo trato de relajarme, me ocurre algo paradojal, igual que cuando trato de dormirme, ¿sí? Me termino dispersando cada vez más. Entonces no es lo que buscamos, pero paradójicamente en general terminamos logrando algo de eso sin buscarlo. Y no es tampoco dejar de sentir. En Mindfulness aceptamos no solamente lo que nos genera agrado, sino también lo que nos genera desagrado. Básicamente meditar dentro de este tipo de meditación, porque repito, hay varios tipos de meditación, tiene que ver con estar plenamente atentos al momento presente, con ciertas actitudes en particular, porque no es solamente un entrenamiento atencional, es un entrenamiento de actitudes personales.
es poder cultivar actitudes personales para poder, con esas actitudes, vincularnos con nuestros pensamientos, nuestras emociones, los eventos de la vida cotidiana, las personas con las que compartimos vida o las personas que acompañamos, ¿sí? Y algunas de esas actitudes tienen que ver con ir cultivando en este laboratorio, que es este momento en el que yo estoy meditando, actitudes de no juzgar al otro, de no juzgar la experiencia, de no evitar la experiencia, de no retenerme y quedarme pegado, pero tampoco alejarme, sino poder estar, poder transitarla, ¿sí? Sin querer cambiar nada en ese momento, y esto es muy importante, con curiosidad y con mente de principiante. Es muy importante, porque es lo que necesitamos cada vez que nos sentamos frente a una persona, a acompañarla desde la disciplina en la que estemos. Curiosidad para poder indagar su mundo interno, para poder indagar sus mapas, cómo percibe, qué le está pasando en este momento. Esta curiosidad es una de las cualidades que tratamos de cultivar con mindfulness. Fundamentalmente lo que cultivamos es nuestro observador neutral. ¿Qué significa? Cuando yo recién les decía, traten de darse cuenta dónde está la mente, de repente hubo una especie de instancia en ustedes que se separó de los pensamientos y empezó a observar la mente, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál soy yo? Y es una pregunta muy difícil de responder, ¿sí? Posiblemente los orientales tengan más capacidad para responder este tipo de cuestiones. Yo creo básicamente que nosotros estamos un poco más cerca del que se da cuenta qué piensa, ¿sí? Del que se da cuenta cómo funciona nuestra mente, que es la que todo el tiempo nos está tirando pensamientos. Otras definiciones de mindfulness tienen que ver básicamente con poder autorregular la atención momento a momento. Es la capacidad de nuestra mente de observarse a sí misma y atender su propia naturaleza. Observarse a sí misma y entender su naturaleza. Esto es absolutamente crucial si queremos ayudar a otra persona, ¿sí? Poder conocer cómo funciona la mente, poder conocer por lo menos algunas teorías sobre cómo funciona la mente. Y fíjense quiénes dicen esto, no solamente el Dalai Lama, sino investigadores como Thurman, como Goleman, que es el autor del libro La inteligencia emocional, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, como Gardner, que es el autor del libro Inteligencias Múltiples, que también seguramente muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? Básicamente, mindfulness es la aplicación de conceptos y técnicas contemplativas, budistas y orientales, insisto, la técnica, lo que tiene que ver con algo de la filosofía, ¿sí? Básicamente creo que lo crucial en lo que es la filosofía budista tiene que ver con tratar de aliviar el sufrimiento humano, ¿sí? Desde ahí tratamos de trabajar. Yo creo que todas las personas que están en este momento del otro lado de la pantalla están acá porque están tratando de tener más recursos para poder ayudar a otro, ¿sí? El budismo un poco plantea eso, insisto, lo que sucede, ¿sí? Desde este tipo de técnicas es que se toma la meditación del budismo, pero no se toma lo que es lo religioso, no tiene esto ningún componente religioso. Entonces, es la aplicación de estos conceptos a la medicina y prácticas de bienestar occidental. Y esto, fundamentalmente, ha sido más creíble, más expandido a partir de la posibilidad de que se pueden observar los cerebros ayudados por la técnica de neuroimagen, ¿sí? Hoy por hoy, con distintas técnicas no invasivas, podemos, con un alto nivel de certeza, tener idea de qué está pensando una persona, ¿sí? Si está pensando en cuestiones del pasado, del futuro, si está preocupado, ¿sí? Si está en alerta. Podemos tener un nivel de certeza muy alto gracias a las técnicas de neuroimagen, que creo que han sido las que le han dado la rigurosidad científica a esta técnica. Básicamente, con mindfulness vamos aprendiendo a vincularnos con nuestras experiencias, tanto las internas
pensamientos, emociones, sensaciones corporales, como las externas, los eventos. En este momento, seguramente todos tenemos el desafío de elegir cómo transitar el aislamiento, de elegir cómo transitar la incertidumbre, ¿sí? Ahora, aparece la elección cuando nos detenemos y aparece la toma de conciencia. Si no, creo que no estamos eligiendo del todo, si no estamos de alguna manera como reaccionando a la situación, ¿sí? La idea es poder ir teniendo herramientas prácticas para poder aprender a vincularnos, ¿sí?, con este tipo de experiencias de una manera en particular. Saben que voy a saltear alguna filmina, después se las mando todas, ¿sí? Porque si no se nos va a hacer muy tarde. Calculo que al final me lo van a agradecer. Básicamente, si ustedes ponen mindfulness, seguramente van a poder encontrar esta imagen, que es una imagen que de alguna manera resume y hace un juego de palabras entre lo que sería la mente llena y la mente atenta. En general, ¿sí?, si bien está claro que los perros tienen un cerebro distinto a los del ser humano, en general, díganme si no se sienten un poco identificados con esta imagen cuando salimos a la calle de paseo, ¿sí?, o en un montón de otros momentos al día. El perro, ¿sí?, por lo menos en esta imagen, está mirando el paisaje y ve el paisaje. Nosotros tenemos el paisaje enfrente y en general estamos en nuestra mente, estamos preocupados por el trabajo, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por lo que tenemos por delante, por lo que tenemos por detrás, y eso nos da la posibilidad de conectarnos con la experiencia tal cual es. Hay un escritor argentino que era Borges, que decía: yo he viajado mucho en el mundo, pero la verdad que el recuerdo de mis viajes siempre está, de alguna manera, con algún nivel de interferencia. Siempre entre el paisaje y yo había alguna mujer, había algún amor, ¿sí? Había algo que no me permitía conectar con lo que estaba pasando, ¿sí? Y me interfería la posibilidad por ahí de conectar de otra manera con la experiencia. Yo les propongo, después, el que tenga ganas, el que se enganche un poco con esto, que pruebe a hacer alguna meditación caminando. Si ponen mindfulness, meditación caminando, lo van a poder encontrar. Y después, el que pueda salir o cuando puedan salir, traten de hacer esa meditación caminando en la cuadra de su casa. No hace falta que vayan a algún lugar. Y traten de ser turistas, ¿sí?, de tener la mirada de turista en la cuadra de su casa. Y después, el que quiera, al final está mi mail, me cuentan la experiencia. Tenemos un concepto que es sumamente importante. Yo les decía, esto tiene una base muy fuerte en lo que tiene que ver con las neurociencias, ¿sí? Y hay un concepto relativamente novedoso, neurociencias, que posiblemente ya lo hayan escuchado, que es el de la neuroplasticidad. Hace un tiempo, por lo menos cuando yo empecé a formarme, yo trabajo actualmente en un instituto de neurología hace unos 10 años aproximadamente. Hace algunos años nos decían que uno tenía cierta cantidad de neuronas y en general casi siempre llegaba un momento empezabas a perderla, porque o te golpeabas o porque consumías alcohol de más o porque, ¿sí?, y tenía cierta refuncionalización, pero en general no era muy promisorio lo que se planteaba que aprendíamos más de niños porque el cerebro era plástico, pero no había mucha evidencia, como sí la hay ahora, de que podemos aprender hasta el último día. Y la neuroplasticidad, de alguna manera, lo que plantea es que nuestras experiencias repetidas modelan, ¿sí?, moldean a nuestro cerebro. En función de las experiencias que yo voy teniendo, eso va generando cambios en la estructura y en el modo de funcionamiento del cerebro, ¿sí? Esto podemos ir a algo muy simple. No es lo mismo nacer en un lugar en guerra, ¿sí?, que nacer en un lugar sumamente calmo. Está sumamente estudiado que, por ejemplo, las personas que han nacido en orfanatos tienen la amígdala, que es una zona del cerebro que se encarga de identificar cuáles son los peligros, mucho más engrosada corticalmente
que las personas que han tenido la posibilidad de estar en ambientes más serenos, que han crecido en ambientes más serenos. Desde mindfulness, pero también desde otras técnicas que tienen que ver con darle importancia a lo vincular en los primeros periodos de vida y poder investigar qué es lo que sucede, se plantea que los padres serenos y que generan un clima sereno pueden lograr, en términos de nutrición, el mismo nivel de importancia que tiene una buena nutrición, ¿sí?, desde lo alimenticio, ¿sí? Se plantea al mismo nivel tener un clima, un ambiente de crecimiento y de aprendizaje sereno. Ustedes van a observar ahí a Richard Davidson, que es una de las personas que es el neurocientífico que se le ocurrió y que ejecutó fundamentalmente la siguiente idea. Decía, ¿cuáles son las personas que de alguna manera serían como los guías, ¿sí?, espirituales? ¿Quiénes son las personas que de alguna manera podemos decir que están como elevados, por llamarlo de algún modo? Y pensó en los orientales. Ustedes habrán visto un montón de películas en donde todos están muy nerviosos y los orientales tienen una paz, una calma, y está cayéndose el mundo y ellos con una sonrisa, ¿no? Y así se les ocurrió empezar a estudiar los cerebros de las personas que meditan durante muchísimos años, ¿no? Dentro de estas investigaciones, en donde tomó a varios monjes budistas, pero también a otras personas que meditaban desde otro tipo de religiones, realizó una investigación en el año 2003 y sacó dos conclusiones sumamente interesantes. Primero, observó que los cerebros de estas personas tenían diferencias significativas que ahora la vamos a ver, la vamos a pasar por lo menos un momento a continuación. Y planteó dos consideraciones fundamentales en esta investigación. Primero, podemos cambiar nuestros cerebros cambiando nuestras mentes, ¿sí? Y para cambiar nuestra mente necesitamos un entrenamiento sistemático. Esto suena raro, pero nos podemos poner a pensar en cosas siquiera un poco más triviales. En alguna u otra medida, todos nos hemos entrenado en ser quienes somos, ¿sí? Si de alguna manera nos consideramos personas que somos mesurados para la comida, ¿sí?, seguramente ha tenido que ver con un montón de experiencias en donde nos hemos calmado, ¿sí?, y hemos podido de alguna manera autorregularnos ante ese tipo de situaciones. Las personas más simpáticas han practicado de alguna manera el ir haciendo chistes, el ver el impacto, y ahí van ido tomando tiempo, y de alguna manera hay partes del cerebro que pueden identificar, si se quiere, como las cualidades personales. Todo eso ha sido, en alguna medida, fruto de un entrenamiento que lo hemos ido haciendo de forma inconsciente, ¿sí? Una de las personas investigadas tiene que ver con Mathieu Riquet. El que quiera, es una persona sumamente recomendable para que después vayan a explorar un poco, ¿sí?, que se considera la persona más feliz del mundo. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar cuál es la persona más feliz del mundo? Se conoce que hay zonas del cerebro que están sumamente relacionadas con lo que es la felicidad. Fundamentalmente la parte, el neocórtex izquierdo, ¿sí? En esa zona del cerebro, que es la zona más nueva del cerebro, de alguna manera están las cualidades personales que correlacionan con la vivencia de felicidad sostenida en el tiempo. Esta persona, como otros meditadores que, insisto, han practicado a lo largo del tiempo, tenían esa zona del cerebro notablemente más activada. Se había producido lo que llamamos un engrosamiento cortical, ¿sí? Y para esto, un comentario muy breve sobre lo que pongo ahí, que es línea basal. Una persona que tiene que busca todo el tiempo el impacto en las conferencias, cuando planteaba este tema, planteaba lo siguiente, decía, ¿qué tienen en común una persona que se sacó la lotería hoy y una persona que hoy quedó cuadripléjico? Silencio. Lo que tienen en común es que dentro de un año aproximadamente, tanto el nuevo millonario como el cuadripléjico van a sentirse bastante parecidos a ayer. Porque en general, en los primeros años de vida,
vamos confeccionando lo que sería una especie de línea de base de la felicidad. En una escala presumible del 0 al 10, todos andamos más o menos dentro de un rango que tiene una pequeña variación en nuestra vida, pero más o menos estamos dentro de ese rango. Para las personas que tienden a ser felices, esto es una muy buena noticia, pero no suele ser las personas con las que nosotros en general trabajamos, ¿sí? Y es bastante conocido que si nos sacamos la lotería, nos ponemos contentos durante un tiempo importante, por lo tanto sube nuestro nivel de felicidad, pero eso va a llevar un tiempo en el cual después nos acostumbramos, nos adaptamos a esa situación y volvemos a esa línea de base. Lo mismo sucede si tenemos alguna muerte relativamente cercana. Por supuesto que no es lo mismo que se muera el vecino de al lado al que le tengo mucho aprecio que se me muera un familiar mucho más cercano, pero en general la emoción tiende a bajar, atravesamos lo que llamamos el proceso de duelo y luego de un tiempo volvemos a ese estándar. Está comprobado que las cosas materiales en general no nos generan modificaciones en lo que sería nuestra línea de base, pero también está estudiado, ¿sí?, que cuando trabajamos con el cultivo de ciertas cualidades personales, sí podemos elevar nuestro nivel de felicidad. Básicamente, lo que plantean estas investigaciones tiene que ver con lo siguiente: la felicidad puede ser entrenada, como podemos entrenar nuestra capacidad para la música, como podemos entrenar nuestra capacidad para ser más habilidosos andando en bicicleta, porque las estructuras de nuestro cerebro pueden ser modificadas. Ahora, está claro, ¿sí?, que no todos partimos también de una base, no todos somos iguales de habilidosos, ni para la felicidad, ni para andar en bicicleta. No todos podemos correr el Tour de France, que es uno de los más famosos, pero todos podemos aprender a andar en bicicleta un poco mejor, con entrenamiento sistemático, ¿sí? Acá, para el que después esté interesado, pueden observar cuáles son las zonas del cerebro que tienden a activarse, ¿sí?, con experiencias de alguna manera más agradables y con experiencias desagradables, ¿sí? Pero fundamentalmente el concepto fundamental acá tiene que ver con que lo que practicamos crece en nosotros y nos llama, nos invita este tipo de postulados a tomar conciencia que estamos practicando cotidianamente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? En términos de si estamos todo el tiempo preocupados, si estamos todo el tiempo en alerta, y nos perdemos posiblemente algo que pueda estar ocurriendo en este momento. En esta época de aislamiento, podemos estar todo el tiempo preocupados por lo que va a pasar, o podemos elegirla también como una oportunidad para poder detenernos, revisar si todo lo que teníamos en nuestra vida era realmente necesario, si estar tan a las corridas era realmente necesario. Quizá también podemos tomar como oportunidad este momento para poder estar con nuestra familia, ¿sí? Es cuestión de darnos cuenta, de detenernos, darnos cuenta y poder elegir, ¿sí?, un posicionamiento, y de alguna manera estamos eligiendo cómo vincularnos con nuestras experiencias. Estamos tomando decisiones de vida, básicamente. Hay un entrenamiento que, por decirlo de alguna manera, porque decimos, ok, esto es un entrenamiento, pero ¿de qué se trata? Hay varios tipos de entrenamiento en mindfulness. Les comento dos palabras sobre algunos de los que son los entrenamientos más estudiados, que consta de un entrenamiento de aproximadamente 8 semanas, en donde hay un encuentro semanal, en donde se trabaja con algún tipo de experiencia de meditación, en donde se trabaja con la indagación en cada una de las personas. Vamos viendo cómo funciona la mente, cómo se vincularon con la emoción, si tendían a escaparse, si su mente se iba al futuro, al pasado, a los pendientes, en donde se propone una indagación personal, y ahí nosotros dejamos de saber. Ahí, si bien nosotros planteamos algunas cuestiones de lo que sería la psicoeducación, lo que es el funcionamiento de la mente, lo que tratamos de hacer es que la persona con curiosidad se vaya indagando a sí misma, porque la idea es que la persona puede ir reconociendo su propio mapa, ¿sí? Esto en general tiene una frecuencia semanal de aproximadamente 2 horas, en general esto tiende a ser grupal, ¿sí? Suele haber una jornada de meditación un poco más larga en el medio, casi al final, en donde hay prácticas también formales para poder hacer en su casa. Tenemos un encuentro semanal, pero la idea es que 5 de 7 días a la semana
durante esas 8 semanas, que es lo que de alguna manera se ha tomado como medida para hacer las investigaciones que reportan un cambio en el funcionamiento a nivel cerebral, la persona practica prácticas formales, que son escuchar audios de aproximadamente 30 minutos, audios que de alguna manera son ciertos audios particulares. Ahora vamos a ver algunas de las experiencias que se trata de hacer, pero también lo que sería la práctica informal, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, que es de alguna manera estar conectado con lo que pasa mientras la vida transcurre, ¿sí? Además, se le brinda material de lectura y de videos por tema, por semana, porque es como entrar a un mundo nuevo, por decirlo de alguna manera. Es empezar a conectarnos con cosas que no conocíamos y suele llevar un tiempo hasta que nos vamos adaptando. Miren, estamos trabajando con cambiar patrones mentales. Y cambiar patrones mentales lleva mucho tiempo. Lleva un tiempo similar a lo que puede llevar a aprender un instrumento. El que aprendió un instrumento sabe que no es fácil, porque en general nuestra mente está relativamente... Ustedes imagínense que tenemos rutas en nuestro cerebro que nos llevan a actuar casi siempre de una manera medio parecida, ¿sí? Acá lo que tratamos de hacer es empezar a surcar un camino diferente. Y si yo estoy en un atasco de tráfico y cada vez que estoy en esa situación me estreso, me pongo mal, me irrito y me quedo así como todo tensado, hacer algo distinto posiblemente es tomo conciencia y lo transito de la mejor manera posible. La próxima vez seguramente mi cuerpo va a tender a estar así, pero en la medida en que yo lo voy practicando, voy cavando otro surco, y en la medida en que yo vaya cavando otro surco, eso que antes era novedoso, ¿sí? Empieza a ser mi nuevo patrón mental. Y de nuevo, cuando digo patrón mental, no hablo solamente de pensamiento, hablo de posicionamiento corporal, hablo de cómo transito esa experiencia, ¿sí? Por eso, miren, esto no es una fórmula mágica, esto requiere práctica, práctica y práctica. Pero si estoy acá a las 10 de la noche de Argentina, es porque estoy convencido de que esto funciona. Si no, no les pido que se dediquen un tiempo a hacer esto. Les decía que hay prácticas formales e informales. En las prácticas formales yo me detengo durante media hora a hacer una práctica de meditación, ¿sí? En donde, por ejemplo, tenemos lo que llamamos la meditación formal. Entre esas se incluye lo que es un escaneo corporal, donde voy revisando parte por parte de mi cuerpo con un audio, que es una meditación guiada, en donde voy logrando cada vez más contacto con mis sensaciones sensoriales, con lo kinestésico. Voy, de alguna manera, como limpiando el camino hacia las vivencias corporales, que en general, como estamos tan conectados con el camino mental, las dejamos de lado. En general nos damos cuenta de que nos duele el cuerpo cuando ya hace un rato largo de que nos está doliendo, ¿sí? En general nos damos cuenta de que algo, de que algo falla en el cuerpo cuando en general ya estamos en el médico. Y cuando el médico nos empieza a preguntar, perfecto, ¿pero le pasó algo antes? No, nada. Bien, ¿y estaba comiendo bien? No, porque me caía mal la comida. ¿Y estaba durmiendo bien? No, la verdad que estaba empezando a dormir un poco peor. Y como, digo, si uno pierde contacto con el cuerpo, no va a tener la posibilidad posiblemente de tener una información muy útil, ¿sí? No solamente para prevenir el estrés, sino para poder también elegir el tipo de experiencias que quiero en mi vida cotidiana, ¿sí? Existe lo que se llama la meditación formal, que sería sentada, que es la más típica, en la que de alguna manera sí trabajamos con ejercicios relacionados a vincularnos con el pensamiento. Existe la meditación informal, que básicamente es transitar las experiencias de una manera consciente, experiencias cotidianas como alimentarme, una alimentación consciente, como caminar, pero también cuando estoy haciendo algo que quizá no es tan agradable como la cola de un banco o, como les decía hace un rato, el atascamiento de tránsito, ¿sí? Algunas de las actitudes que intentan promoverse tiene que ver con el tratar de no juzgar, y observen lo importante que es esto a la hora de vincularnos con otro ser humano. En general partimos de preconceptos de lo saludable, lo no saludable, lo que está bien, lo que está mal, pero también esto nos sucede con nosotros mismos, ¿sí? De alguna manera,
si ustedes toman a cualquier persona que esté cercano a sintomatología depresiva, y hoy por hoy, por lo menos acá, después de 40 y pico de días de estar encerrado, es algo que está apareciendo y que es muy fácil encontrar cualquier persona con sintomatología, por lo menos de tipo depresivo, van a ver que son personas que están enojadas consigo mismo y desvalorizadas, ¿sí? Todo el tiempo el discurso tiene que ver con una autocrítica prácticamente feroz. Mucho tiempo vivimos ahí. Fíjense que cuando se nos cae algo ahí, ¡ay, qué pavo! ¿O qué? ¿Sí? En general, ese es nuestro automático. Básicamente tratamos de vincularnos con experiencias sin juzgar, con amabilidad. Tratamos de promover también la aceptación, la mente de principiante, paciencia, confianza, ¿sí? Ahora, un comentario pequeño que tiene que ver con la percepción, ¿sí? Hay un autor que plantea, Schopenhauer, que todo hombre toma los límites de su propio campo de visión como los límites del mundo. Solamente percibimos en función de nuestras experiencias y quizá si nosotros nos vamos a Alaska podemos ver que hay una gran cantidad de blanco, pero si le preguntamos a los esquimales, ellos nos van a poder decir con detalle y nos van a poder mostrar con nombre decenas de tonalidades de blanco. Tiene que ver todo eso con la percepción. Nosotros captamos una situación en un instante y eso lo captamos a partir de nuestras experiencias, ¿sí? Acumuladas a través del tiempo. Y para captar la realidad y estas experiencias y estos mapas y estos filtros, todo esto va a estar de alguna manera condicionado, no determinado, pero condicionado por experiencias biológicas, culturales y personales, ¿sí? En Mindfulness se toma la mente también como un sentido más, ¿no? Ya vamos a ver un poco de qué se trata esto. En PNL, básicamente, también partimos de experiencias sensoriales almacenadas en el cerebro. Sabemos que este tipo de experiencias condicionan nuestra realidad, nuestra percepción. Insisto, condicionan, no determinan. Por lo tanto, todo esto va a ir interfiriendo o condicionando, interfiriendo las decisiones que vamos tomando cotidianamente. Entonces, desde Mindfulness, un poco, creo que algo que nos ayuda en ese sentido tiene que ver con lo siguiente, con que en nuestra práctica vamos explorando diversos canales sensoriales, ¿sí? El explorar diversos canales sensoriales nos da más posibilidades de captar sutilezas en los mapas propios primero, y desde ese conocimiento de los mapas propios vamos a poder captar más sutilezas en los mapas de las personas con las que estemos trabajando, ¿sí? En algún sentido, Mindfulness no solamente promueve, sino que en general aumenta, incrementa lo que es la flexibilidad emocional y cognitiva para transitar diferentes territorios internos y externos, ¿sí? Hay un autor, ¿sí? Daniel Siegel, que plantea algo muy interesante. Dice, la atención es una especie de foco que puede ser utilizado para enfocar en los distintos sentidos. Y él plantea lo siguiente. Ustedes en la bibliografía van a encontrar un montón de sentidos distintos, ¿sí? Según el autor que lo plantea. Disculpen. Básicamente, Daniel Siegel lo que plantea es, están los 5 sentidos estereoceptivos, los que aprendimos en el colegio, gusto, olfato, oído, sensaciones del tacto, la visión, pero además hay otros 3 sentidos que él agrega que tienen que ver con lo siguiente. Uno, con el sentido de la mente, y toma los pensamientos y las imágenes como un sentido más. Esto es muy coherente cuando nos ponemos a prestar atención a un pensamiento y nos ponemos a conectar con la sensación que nos genera. Un pensamiento nos genera distintos tipos de sensaciones en nuestro cuerpo, como algo que oímos también nos genera sensaciones, por eso lo toma como un sentido más. También la interocepción, que es la información desde nuestro propio cuerpo, y también la vivencia de los otros, ¿sí? Lo que sentimos cuando nos conectamos con otras personas. Seguramente ustedes tendrán ejemplos de personas
con las que ustedes se sienten bien, se sienten a gusto, y personas que ustedes tienen la sensación de que me genera un cierto nivel de cortocircuito. Eso tiene que ver con la vivencia de los otros. Les propongo que hagamos una pequeña práctica. ¿Se animan? Y si no se animan, se los propongo igual. Vamos a utilizar un cuenco, ¿sí? Que es algo que utilizamos las personas que trabajamos con meditación para poder instaurar un antes y un después, ¿sí? Para generar una especie de pequeño paréntesis. Entonces, les pido que traten de tomar una posición cómoda. En la medida de lo posible, quizá pueden observar esa figura, no hace falta que lo hagan tal cual, pero sí prestenle atención a tratar de tener, en la medida de lo posible, la espalda lo más erguida que se pueda, ¿sí? Veo que hay gente que está recostada, no es condición esencial, pero cuando mantenemos la espalda erguida, tenemos más posibilidades de mantenernos plenamente atentos, ¿sí? Tenemos vivencias interoceptivas que nos ayudan a estar más plenamente atentos. Les voy a pedir que cierren los ojos por un momento y que tomen contacto con los puntos de apoyo del cuerpo, que tomen contacto con la respiración, que es el ancla que de alguna manera nos hace estacionarnos en el momento presente. Y voy a pedirles que pongan la intención de por aproximadamente 10 minutos, no mucho más que esto, estar lo más atento y lo más presentes que puedan con estas sensaciones. En este momento, quizá puedan decirse que no hay nada más importante que hacer que estar aquí y ahora, renovando la intención de conectar con este momento presente. Y desde este lugar vamos a ir conectando con los sentidos que les mencioné, para lo cual les voy a pedir que lleven la atención. Y acá les propongo lo siguiente: el que tenga auriculares, quizás se los pueden sacar por un momento y escuchar mi voz sin auriculares, por un momento, después lo vuelven a conectar. Muchas gracias. Esto porque voy a pedirles que lleven la atención al sentido de la audición. Intenten captar todo lo que llega en este momento. Abran la percepción a los sonidos que nos llegan. Observen que la mente suele tener tendencia a aferrarse a ciertos sonidos por sobre otros, quizás las voces humanas, quizás los más intensos. Simplemente focalicen, lleven la atención a todo lo que les llega desde lo auditivo. Les voy a pedir ahora que dejemos ese sentido por un momento y traten de llevar la atención al sentido del olfato, que es uno de los sentidos que tenemos menos desarrollados, a diferencia de los animales, y con el que conectamos muy pocas veces. Traten de atender qué nos llega desde el sentido del olfato, quizá algún aroma de la habitación. Y si no perciben nada, simplemente traten de permanecer un momento en ese sentido, sin juzgar la experiencia. Y ahora les voy a pedir que conecten con el sentido del gusto. Lleven la atención
plena y atenta a las sensaciones de la boca. Quizá pueden incluso explorar la cavidad bucal con la lengua y traten de registrar qué perciben, quizá algún sabor de algo que hayan comido recientemente. Simplemente observen qué aparece. Y ahora vamos a pasar por un momento al sentido del tacto, para lo cual, sin hacer grandes movimientos, les voy a pedir que traten de explorar con las manos lentamente, porque si exploramos lentamente con cualquier sentido, podemos lograr mayor profundidad. Traten de explorar su entorno cercano, lo que está al alcance de las manos. Traten de explorar temperaturas, texturas, lo que esté al alcance de la mano en este momento. Y ahora les voy a pedir que abran los ojos, no pongan el foco en la pantalla, sino en alguna parte del cuarto, y traten de explorar algún objeto cual si fuese la primera vez que lo observan, con mente de niño, con mente de principiante. Traten de recorrer ese objeto con la vista, con el sentido de la vista, y aunque ya lo conozcan, traten de observarlo con curiosidad. Le pido que cierren los ojos y ahora les voy a proponer que lleven la atención a las sensaciones que nos llegan desde nuestro propio cuerpo. Quizás sea alguna tensión de alguna parte del cuerpo. Quizá los que tengan un poco más entrenado este sentido pueden captar alguna sensación en lo que es la digestión. Y quien tenga muy cultivado esto, quizá pueda captar el latido del corazón. Simplemente registren lo que venga, la sensación que venga de parte del interior del cuerpo. Dejamos este sentido y vamos al sentido de la mente. Y vamos a llevar la atención a la mente. A veces sucede que cuando llevo la atención a la mente es como si se callara por un instante, como cuando los pájaros cantan al atardecer y alguien aplaude, se callan un instante, pero después vuelven a cantar. Simplemente observen qué les propone el sentido de la mente. Pueden ser pensamientos, pueden ser imágenes, y qué les genera este sentido. Y ahora les voy a proponer lo siguiente. Traten de traer a su mente alguna persona por la cual sienten realmente muchísimo agrado. Quizá puede ser alguien que extrañan, que no están pudiendo ver en este tiempo por esta situación en donde nos estamos encontrando menos, o quizá alguien que vive con ustedes, pero que realmente les resulte sumamente significativo. Les pido que a las cuerdas del piano y hay alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, muchas gracias. Les pido que traten de invitar a esta persona a sentarse frente a ustedes. Les pido que lo observen, que observen su rostro, que traten de captar sus gestos. Incluso pueden imaginar el tono de voz. Traten de captar la mirada. Estamos trabajando las neuronas espejo, que son las neuronas que van desarrollando la capacidad de empatía con este ejercicio. Y ahora traten de sentirlos. Traten de conectar con la sensación que genera en ustedes
la presencia de esta persona significativa. Sientan, registren la vivencia de estar conectados con esta persona significativa. Les pido que se despidan de esta persona y lleven ahora, en la medida de lo posible, las manos al vientre y van a realizar 2 respiraciones profundas y sentidas. Y capten las sensaciones en su cuerpo. Capten cómo está la mente, noten cómo está la mente y cómo está el cuerpo en este momento. Y agradézcanse por estos minutos que dedicaron al cultivo de su bienestar. Bienvenidos. Veo incluso algunas caras un poco emocionadas por ahí, por algún lugar. Básicamente, bueno, primero agradecerles por entregarse a esta pequeña experiencia. Esta es una de las meditaciones con las que trabajamos, son unos minutos, y perdonen que salga tan rápido para continuar, pero el tiempo nos está corriendo un poco y ya me estoy demorando bastante más de lo programado. Básicamente, ustedes van a ver un par de filminas ahí que les pueden ir repasando. En ese sentido, me parece importante que dejemos claro qué es lo que tratamos de hacer con Mindfulness. Miren, lo que tratamos de hacer es focalizar, ¿sí? Poner foco, en este caso, en los sentidos, en la respiración, en lo que nosotros decidamos poner foco. ¿Qué es lo que va a suceder? Ustedes ahí están viendo que hay diferentes zonas del cerebro que se nos activan en los diferentes momentos por los que vamos atravesando en las meditaciones, pero pensemos también que esto nos sucede cuando estamos frente a una persona con la que estamos, que estamos tratando de ayudar, que estamos tratando de acompañar en su proceso personal. Ponemos el foco, en general hay algo que nos distrae, que nos saca, nos damos cuenta que nos distraemos y decidimos volver. Ahí está, foco, la mente que divaga, me doy cuenta y trato de switchar de nuevo y poder volver al momento presente. Esto es lo que estamos practicando, cual si fuese un laboratorio en cada una de las meditaciones, y en la medida en que yo puedo tener mayor registro de eso, también puedo tener mayor registro cuando estoy sentado frente a una persona, que acá lo podemos llevar al ámbito profesional, pero también al ámbito personal, ¿sí? En la medida en que yo logro, de algún modo, autorregular la atención, posibilitamos mayor concentración de la mente. Y cuando la mente está más concentrada, quizá algunos han experimentado algo de esto en este pequeño ejercicio, eso conduce a una mayor serenidad y estabilidad de los fenómenos mentales. Y la serenidad a un aumento en la comprensión de nuestra realidad, ¿sí? Y de alguna manera también mayor curiosidad, apertura, ecuanimidad, compasión y aceptación, ¿sí? Ahora, todo esto lo logramos, insisto, con práctica, práctica, práctica. En alguna medida, ¿sí? Mindfulness nos ayuda a tomar contacto, y acá entrando cabalmente en lo que compete nuestro tema, con nuestras propias tendencias generales, para poder de esta forma, al darnos cuenta de cómo nosotros percibimos y de nuestras, insisto, tendencias, que pueden tener que ver con, todos tenemos distintos tipos de tendencias, puede ser que seamos personas que queremos generar cambio, entonces quizás nos damos cuenta cuando estamos frente a alguien que estamos todo el tiempo queriendo generar cambio, y posiblemente no es momento de generar cambio todavía, quizás es momento de indagar más.
Si yo puedo percibir este tipo de tendencias generales, que puse solamente esa como ejemplo, puedo de alguna manera tener mayor capacidad para darme cuenta qué necesita esta persona en este momento. Puedo decidir, puedo escoger. Dentro de este tipo de entrenamientos, un poco lo que hacemos tiene que ver con trabajar en lo que es la comunicación mindfulness, que plantea que el punto de partida fundamental tiene que ver con darnos cuenta de cuáles son nuestras formas predominantes de comunicarnos, ¿sí? Y registrar también adecuadamente cuál es el contexto en el cual nos estamos comunicando. Porque tanto del registro personal como del registro del contexto va a depender que nuestro estilo sea más pertinente o menos pertinente, que podamos ser más asertivos o menos asertivos en nuestro trabajo con otros seres humanos. Básicamente, los profesionales, en la medida en que desarrollemos un mayor registro de nosotros mismos y elevemos nuestras capacidades atencionales de calma, empatía, compasión y aceptación, vamos a ser más efectivos en nuestros trabajos con otros seres humanos. Una buena relación con un ser humano, con otro ser humano, parte siempre y primeramente de una buena relación con nosotros mismos. Y para poder generar mejores condiciones, o sea, esto genera mejores condiciones para poder estar disponibles al encuentro con otro. Estar disponibles, no estar preocupados y pensando todo el tiempo lo que yo voy a decir, y cuando el otro habla, yo ya estoy con mi mapa queriendo meter a esta persona en esta ruta. Si yo estoy con esa lógica, no puedo estar disponible al encuentro con el otro. Tengo que estar dentro de una lógica en donde pueda tener cierta apertura para poder alojar al otro. En general, cuando estamos en las comunicaciones, de nuevo hay un micrófono abierto, disculpen. En general en las comunicaciones a veces la persona empieza a hablar, dice un par de cosas y nosotros ya decimos, ya sé lo que le voy a contestar. Y nos perdemos el resto del relato, ¿sí? Ahí no estaríamos teniendo una comunicación del todo consciente, ¿no? Lo mejor que podemos dar a nuestros clientes es nuestra mejor versión. Insisto, no solo desde el concepto o teoría, sino nuestra versión más plena. Esto incide directamente en los cambios que nosotros pretendemos, ¿sí?, generar en nuestros clientes, ¿sí? Básicamente, tratamos de conectar con el acercamiento a momentos sucesivos en la comunicación con el otro. Me doy cuenta que me fui, vuelvo, conecto, veo qué le está pasando a esta persona, veo qué necesita esta persona en este momento, ¿sí? Me doy cuenta también de cuáles son las cosas cuáles son mis tendencias, quizá cuál es el objetivo de este momento. Si yo estoy bastante centrado en qué es lo que quiero lograr, posiblemente me pierdo de captar qué es lo que está pasando en ese encuentro, ¿sí? Mindfulness básicamente cultiva la atención a ese proceso para poder estar más atento a lo que me está pasando a mí, lo que le está pasando a la otra persona y fundamentalmente al encuentro, ¿sí? Acá ustedes van a poder observar, después vayan y véanlo con detenimiento, las investigaciones. Esto, insisto, creo que ha tomado tanta trascendencia por la rigurosidad científica que tiene, ¿sí?, por la cantidad de investigaciones científicas que hay al respecto, ¿no? Entre otras, se habla de el tratamiento de elección, el tratamiento recomendado para trabajar con personas con estrés, ansiedad, depresión, también con burnout profesional y el aumento de la resiliencia. Una de las cualidades que vamos a necesitar para poder transitar esto que nos está pasando como humanidad, básicamente, que es la capacidad de poder no solamente reponernos, sino salir más fortalecidos de las situaciones difíciles de la vida. Genera motivación para realizar cambios en la calidad de vida a partir de tomar conciencia de lo que me equilibra y lo que me desequilibra, ¿sí? Solamente si tomo conciencia de eso puedo tomar medidas. Desarrolla la paciencia, autoobservación, ecuanimidad, regulación emocional, flexibilidad mental, inteligencia emocional, empatía, compasión. Bueno, estas son algunas de las evidencias, ¿sí?, de mindfulness. Les hablaba hace un rato de Daniel Goleman, que es de alguna manera el gurú de lo que llamamos la inteligencia emocional. Y Goleman
de alguna manera, es uno de los mayores promotores de mindfulness y considera mindfulness como la herramienta práctica más efectiva para desarrollar todas las competencias de la inteligencia emocional. Me remito a Goleman porque es un autor conocido, es un autor serio y es un autor que de alguna manera ha dedicado su vida y todo su proyecto vital a estudiar las emociones. Él justamente plantea que es la herramienta de elección para poder desarrollar las diversas competencias de la inteligencia emocional. Esto un poco llevado a lo que sería el plano de cuál es el impacto de mindfulness en distintas empresas. Estas son algunas de las empresas que trabajan con mindfulness, entre otras cosas porque lo que se conoce de mindfulness tiene que ver con que no solamente genera mejor comunicación dentro de las empresas, mayores estados, hace que el profesional pueda sentirse mejor, pueda lograr mayores índices de felicidad, pero además puede generar, cuando una persona está en un ambiente que se siente restringido o con ansiedad o con tensión, nuestra mente se nos achica. Cuando podemos estar relajados, cuando podemos estar en nuestro eje, nuestra mente se nos abre. ¿Sí? En ese sentido, se plantea que mindfulness tiene capacidad para poder generar también mayor creatividad, mayor flexibilidad mental, que es lo que básicamente se necesita en una empresa, mucho más con la cantidad de acomodaciones que tenemos que hacer constantemente, ¿sí?, en estos tiempos, ¿no? De alguna manera puede considerarse a mindfulness y también, de nuevo, se habla de mindfulness hoy por hoy como una competencia más. Como tenemos la competencia de poder llegar al otro, como tenemos la competencia de ser personas empáticas o la competencia de ser personas que tenemos capacidad de una memoria a largo plazo, o también se considera mindfulness como una competencia más dentro de lo que es el mercado laboral, ¿sí? Y de nuevo, es una capacidad que se consigue con el entrenamiento en el orden mental, emocional y corporal. Ahí es donde buscamos la coherencia, ¿sí? De alguna manera, esta es la condición básica para poder ir logrando lo que llamamos la maestría emocional, la integridad, la autenticidad. Solamente podemos lograr esto si de alguna manera vamos estando más centrados. Entonces, y ya terminando por lo menos esta disertación, terminando de mi parte, me parecía importante plantear que independientemente de la profesión que tengamos cada uno, en el orden de tratar de ayudar a otro ser humano para que pueda guiarse mejor en función de sus valores, tener una vida más plena, por decirlo de alguna manera, nosotros podemos tener las mejores técnicas, podemos estudiar las mejores teorías, podemos tener preguntas súper poderosas para poder incidir en el otro, podemos tener un gran método, pero para que todo esto sea realmente efectivo, tengo que lograr escuchar al otro, captar al otro ser humano, sintonizar, resonar con el otro ser humano. Para eso tengo que lograr a veces suspender un poco mi diálogo interior. Ahí quizá voy a poder captar mejor qué necesita esta persona en este momento. Básicamente, para poder calibrar con otro ser humano, tengo que lograr primero una adecuada sintonía interna. Estar bien parado sobre mí mismo es una precondición para poder acompañar a otros en su propia exploración. Si yo no puedo estar parado sobre mí mismo, va a ser muy difícil de que pueda acompañar en esa ruta a otra persona a poder indagarse en su interior, a que se pueda entregar en esta indagación en su interior. Y básicamente esta frase la pongo porque me genera cierta simpatía. Hay un proverbio árabe que dice: cuando hables o digas algo, trata de que tus palabras sean mejores que el silencio, ¿sí? En alguna medida elijo terminar con esto, fundamentalmente porque a mí me da la sensación, y esto de nuevo es sumamente personal, me da la sensación de que hay una elección, de que cuando yo puedo elegir si la palabra o el silencio, es porque puedo encontrar un espacio en donde hay una decisión, en donde capto al otro y decido qué
qué es lo que creo que necesita o cómo puedo ayudarlo en este momento. Y esa imagen habla de cómo creo que tenemos que estar. Básicamente creo que tenemos que estar afinados interiormente. Tenemos que estar primero afinados nosotros para poder responsablemente y con autenticidad arrojarnos al encuentro con otro ser humano, ¿sí? Muchísimas gracias a Bray Coaching Perú por darme la posibilidad de compartir esto con ustedes. Espero que les haya resultado de utilidad. Les pido disculpas si pretendían haber terminado antes y, bueno, abierto a lo que ustedes consideren. Ahora le doy la palabra a Ricardo o a Ada para que ustedes elijan cómo seguir. Excelente, muchas gracias Rolando, te agradecemos. Gracias Un placer. por compartir con nosotros tus conocimientos. Vamos a abrir las preguntas, por favor, a ver si es que de repente o levantan la mano o lo hacen acá. Tenemos a Patti Lee. Adelante, Patti. Bueno, Tiene el hola. micrófono cerrado, Patti. Ahí está. No. ¿Ya lo abrí? ¿Me escuchan? Ahora te escucho, Patti. Sí, sí. Ya, bueno, primero agradecer por la bella y muy interesante charla, porque siempre he tenido interés en este tema y nunca lo he podido hacer, ¿no? Y en estos momentos en este momento tan corto que hemos tenido, quizás para poder aprender, he llegado a hacer lo que siempre he querido hacer, ¿no? Y no, bueno, nunca tuve oportunidad de aprenderlo de esta forma. Quizás para mí fue más fácil hacerlo ahora. Y por eso te agradezco, ¿no? Ahora la cuestión es, una pregunta. Quería saber, yo he tratado de hacerlo esto en varias oportunidades, tratar de meditar, ¿no? Pero ha habido momentos en que me he quedado dormida. Eso quizás es por la posición que estaba muy cómoda, o porque quizás a veces lo hago dormida, a veces lo hago sentada, pero igual, sí, generalmente me he quedado dormida o me he ido divagando por otros lugares y bueno, siempre aparecen los pensamientos, los problemas y nunca he logrado hacer la meditación como esperaba. Entonces, ¿qué me recomiendas, ¿no? En cuanto a la posición y en cuanto a callar la mente de los pensamientos. Ok, primero te voy a comentar algo y después te hago, si querés, una recomendación. Lo primero que quiero comentarte es que no es fácil domar la mente, ¿sí? Lleva un trabajo sistemático para poder ir domando la mente, por decirlo de alguna manera. Y en general, cuando uno inicia con este tipo de prácticas, no venimos acostumbrados a transitar lo que sería un estadio intermedio entre la activación y la relajación. En general, lo que solemos hacer son relajaciones. Escuchamos un audio y el cuerpo interpreta que, me están proponiendo que me duerma. Mucho más si lo escucho antes de acostarme, mucho más si lo hago acostado, en un lugar cómodo. Como mi mente todavía no está acostumbrado a este estado intermedio que, de nuevo, es difícil de calibrarlo. Quédense tranquilos que se logra, pero se logra con entrenando. La mente tiende a dormirse, porque la mente ahí interpreta que me estoy relajando, estoy buscando relajarme y tiende a relajarse. Entonces, primero lo que te comento es que lo que te sucede es lo que nos sucede más o menos a los seres humanos, entonces, básicamente para que te quedes tranquila que no es que lo estés haciendo mal necesariamente, y de nuevo, dentro de este campo, es muy importante tratar de salir de la categoría lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. La idea es ir a ver porque me pierdo y empiezo con la parte juzgadora, y si digo lo estoy haciendo mal, uy, ¿cómo será? Y me fui. Trato de notar que me fui y amablemente vuelvo. Así de simple, ¿sí? Ahora, recomendaciones, primero, no hacerlo en la cama, ¿sí? No arrancar, por lo menos te perdí, te perdí, bueno, te hablo a la cámara en general, porque posiblemente es una pregunta aparte de varios. Primero, no hacerlo recostado, no hacerlo a la hora en la que habitualmente voy a dormir. Se recomienda, y ustedes van a poder observar en la filmina, ¿sí? Ahí te veo de nuevo, Pati.
ahí se puede observar en la filmina como hay una especie de posición que suele ser más recomendada, que tiene que ver con estar con el cuerpo erguido, porque eso genera una activación del cuerpo. Los que trabajan con PNL o los que simplemente se han acercado un poco a lo que son las posiciones corporales, van a observar que el cuerpo nos predispone, y también nos predispone motivacionalmente, y nos genera más posibilidades de mantener la atención o no según la posición corporal que tenemos. Entonces, estar de una manera relativamente erguida nos brinda información corporal que hace que tengamos más chance de estar atentos. ¿Se entiende? Entonces, estar en esa posición, cuando hacemos escaneo corporal, que te proponen estar acostada, no hacerlo en un lugar cómodo. Acuéstate sobre una frazada, no sobre tu cama. Por otro lado, quizá puedes ir practicando en distintos momentos del día, no a la noche. Quizá en un momento en donde vos tengas una atención un poco más activa. Son algunas de las recomendaciones que me sale darte. Espero haber podido responder a la consulta. Sí, está bien, de acuerdo, gracias. Un placer. Gracias, Pati. Rolando, tenemos dos preguntas, ¿ya? Okay. Aprovecho en decírtelas de una vez. Tenemos a María Lanco que pregunta si es que es posible aplicarlo a los casos de violencia física, ¿ya? Y si se puede dar un ejemplo. Y nos pregunta si la meditación debería ser guiada. A ver, arranco por el segundo y después vamos al primero, porque ya ahí les cuento por qué. La meditación al principio se recomienda que sea guiada, ¿sí? Yo les planteaba recién uno de los modelos de enseñanza de este método que tiene que ver con 8 semanas. Esto está recontra estudiado y sistematizado, y tenemos que la primera semana vos tenés que escuchar un audio, en la segunda otro audio, en la tercera otro audio, y recién por la sexta, séptima semana empezamos a autoguiarnos. Pero para poder autoguiarnos es importante que primero vayamos comprendiendo el idioma y la lógica, de nuevo, la lógica de esto, que no es fácil de captar rápidamente. La lógica de esto que tiene que ver con, me doy cuenta cuando mi pensamiento se va y amablemente lo traigo, no lo juzgo, estoy quieto y me pica la oreja y trato de permanecer ahí durante un momento sin rascarme y veo qué sucede y posiblemente me dé cuenta que parece que no soporto más, pero al final después eso se desvanece y sí soporté. Yo hoy estoy practicando con este tipo de experiencias cómo vincularme con mis vivencias internas sin reaccionar, ¿sí? Ahora, para practicar todo eso me lleva varias semanas hasta llegar el momento en el que yo me puedo hacer una práctica autoguiada, ¿sí? De nuevo, esto siguiendo, por decirlo de alguna manera, los estándares. ¿Qué significa? Que uno no puede intentar hacer, sí, se puede intentar hacer, pero la recomendación es que arranquemos desde lo guiado para tener elementos, entender la lógica para después autoguiarnos, ¿sí? Con respecto a la pregunta, respecto de si trabajar con personas que sufren violencia física, miren, no sé si la persona que hace la pregunta es posible poder interactuar un poco más para esclarecérmela, porque es distinto una persona que haya sido víctima de violencia física a una persona que esté siendo víctima de violencia física, ¿sí? En ese sentido, si está siendo víctima de violencia física, creo que ninguna técnica le va a servir, porque incluso cuando trabajamos con técnicas muy eficientes para la elaboración de traumas, si la persona está retraumatizada cotidianamente, ese tipo de técnicas, que de nuevo son las más eficientes a nivel mundial, no funcionarían, ¿sí? No sé si es posible hablar con Mariela y si ella tiene ganas o no, básicamente. No la tengo presente. Bueno. Podemos ir pasando a la siguiente, si quieres. Bueno, les pido disculpas, no me queda claro, de nuevo, no me queda clara la pregunta. Si quieren, les trato de decir lo que me viene. Uno puede trabajar con las emociones. Con Mindfulness trabajamos sobre poder de alguna manera aprender la gestión de las emociones. Entonces, una persona que fue víctima de violencia física, en general, tiene esas memorias kinestésicas en el cuerpo. Sobre ese tipo de memorias sí podemos trabajar. ¿Se entiende? Igual, no es la primera técnica de elección que yo sugeriría.
Lo que sí suele pasar con mindfulness, si lo queremos encuadrar dentro de lo que es la violencia familiar, es que en la medida en que la persona empieza a tener más registro personal, empieza a desnaturalizar mucho más las situaciones de violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta que posiblemente no solamente el golpe y no solamente el grito me hace sentir mal. ¿Sí? Posiblemente se da cuenta de los chantajes, posiblemente se da cuenta de cuando está siendo manipulada, posiblemente puede tener mayor sutileza para captar ese tipo de situaciones, ¿sí? Y desnaturalizarlas. Después, el que conoce sobre violencia, es un ámbito que he trabajado varios años en lo que es la dirección de violencia familiar acá en mi provincia. Conozco bastante particularmente este tema, quizá de otros no, pero justamente este que me preguntaron sí conozco. Desde que me doy cuenta hasta que la persona puede salir de situación de violencia, pues seguramente muchas veces hay mucho trabajo en el medio, ¿no? A disposición de nuevo. Tenemos acá otra pregunta. Si pueden ser aplicadas con personas que sufren trastorno de sueño, pregunta Jocelyn. Y Mari Bacaro, de una vez aprovecho en decírtelo, sobre la línea base de la felicidad, digamos, en un paciente con depresión crónica, el mindfulness puede ser una herramienta para que en algún punto la persona experimente felicidad plena o dada su condición, esa línea base siempre tendrá límites o restricciones. Y ahí cerramos las preguntas, ¿eh? Ya no más preguntas. Bien, respecto del trastorno del sueño, depende del nivel de trastorno del sueño. Yo les aseguro que cuando empezamos a realizar este tipo de prácticas, nuestro sueño cambia. ¿Por qué? Porque nuestra actividad cerebral cambia, ¿sí? Esta mañana estaba trabajando con una persona que trabaja fundamentalmente desde su casa, es ingeniero en sistemas, ¿sí? Y me dice, me está pasando que me está costando dormir. ¿Ha pasado algo? No, no tengo ninguna preocupación particularmente, pero me está costando dormir. Bueno, cuando empezamos a trabajar con estas técnicas, podemos empezar a indagar qué pasa antes de acostarse. Y quizás no hay una preocupación, pero tengo más sutileza y quizás me doy cuenta de que yo venía con el pensamiento acelerado porque me quedaron pendientes. ¿Sí? Entonces, empiezo a conectar más porque posiblemente tengo dificultades para dormir. ¿Se entiende? Por otro lado, en general, y esto se lo recomiendo a ustedes, si ustedes hacen algún tipo de relajación de este tipo, es más factible de que logren mayor serenidad mental. Y en general, ¿qué pasa cuando no podemos dormir? Lo que sucede es que nuestra mente está activa, enganchada en algo. Cuando yo puedo bajar más a lo que son las sensaciones corporales y me bajo del sentido de la mente, que es el que está más activo, en general mi mente tiende a callarse, ¿sí? Porque tiendo a conectarme más con las sensaciones corporales. Puedo hablar una hora entera de esto, pero espero haber respondido solamente con esto. Respecto de la línea de base de la felicidad y respecto de la depresión, hay un programa específicamente de mindfulness para el trabajo con personas depresivas crónicas, recomendado para personas que han tenido más de un episodio, ¿sí?, de depresión severa. ¿Sí? Es también un entrenamiento de 8 semanas que ustedes lo van a poder encontrar, ¿sí? Pongan mindfulness y depresión, es muy simple. Hay un libro inclusive donde dice paso por paso cómo trabajar, y sí, porque entre otras cosas, una de las cosas que se trabaja es descubrir mi lenguaje interior. Y una persona depresiva, no solamente desde el lenguaje interior, pero es una de las cuestiones que aparece rápidamente, empieza a percibir cuando está empezando a entrar en ese cuadro que se siente mal consigo misma, que no se gusta a sí misma, que no está conforme consigo misma, no está conforme con el mundo. También empieza a percibir sensaciones, ¿sí? Y empieza a darse cuenta que empiezan a cambiar sus hábitos alimentarios, empieza a cambiar el apetito, empieza a tener menos ganas para hacer tal o cual cosa, y para lo que se trabaja es para poder prevenir a partir de ese conocimiento, de esa ruta donde yo voy entrando a la depresión, ¿sí? Para poder prevenir y poder cortar antes, ¿sí?, ese camino que si yo no tengo conciencia, en general, me vuelve a llevar y me vuelve a llevar y me vuelve a llevar. Respecto de la línea de base de la felicidad, de nuevo, a mí me gusta el ejemplo del ciclista. ¿Por qué?
porque yo no puedo garantizarles que con mindfulness las personas todas van a ser felices. ¿Por qué? Porque la verdad que hace muchos años que trabajo con clínica y a medida que van pasando los años me voy convenciendo de que tenemos un cierto nivel de incidencia, pero hay un montón de cosas a las que no llevamos nunca, ¿sí? Y no todas las personas son iguales, y no todas las personas tienen el mismo nivel de experiencia vital, y hay expresiones endógenas que tienen una química muy fuerte que es muy difícil de que lleguen a un estado de felicidad óptimo, a un estado de plenitud, ¿sí? Ahora, sí estoy convencido de que podemos elevar nuestro estado de felicidad, no solamente con mindfulness. Hoy hay estudios sobre la felicidad, uno de ellos en la Universidad de Harvard, que lleva más de 70 años estudiando a personas y viendo cuáles son las cualidades de las personas que tienden a ser felices. Entre esas está personas que son agradecidas, personas que tienden a tener vínculos fortalecidos, personas que también realizan ejercicio físico, hacen meditación, son como no solamente cualidades personales, sino prácticas que hacen que las personas logren ser más felices. Insisto, yo no quiero plantear esto, y quiero ser muy claro, como la panacea, como que mindfulness logra la felicidad. No creo en eso, honestamente. Sí estoy absolutamente convencido de que ayuda a un amplio campo de personas y que las ayuda a partir de que, y creo que acá esto es muy importante también en nosotros como facilitadores, cuando la persona se compromete con su propio estado de bienestar. O sea, ya que el bienestar no venga solamente de afuera porque me tomo una pastilla, porque mi terapeuta, coach o lo que fuera me dice por qué ruta tengo que ir o qué es lo más recomendable, sino cuando la persona se compromete y se da cuenta cuáles son las cosas que las acercan a su equilibrio, a su coherencia, a sus valores personales, y cuáles son las cosas que las alejan. Yo creo que ahí tenemos mucho para hacer con mindfulness, ahí sí estoy convencido. Excelente, muchas gracias, Rolando. De verdad te agradecemos mucho tu presencia, transmitirnos tus conocimientos, compartirlos con toda nuestra comunidad de Brain Coaching. Queremos agradecerles también a ellos estar presentes el día de hoy y acompañarnos en este ciclo de videoconferencias. Aprovechar e invitarlos en las próximas videoconferencias que están programadas. ¿Ya? Hay varias durante todo el mes. ¿Ya? Mientras dura este aislamiento, vamos a tener varias videoconferencias. Un poco para ayudarnos, para seguir creciendo, para poder seguir, a pesar de las circunstancias, pues conectados y aprendiendo, ¿no? Y qué mejor, nuevamente, Rolando, muchas gracias, sinceramente. Una vez que ya tengamos el material con nosotros, nos estaremos a través de Ada Porfa, se lo piden y vamos a estarles enviando la presentación que Rolando muy amablemente les ha cedido, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Rolando. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Un enorme gusto y un placer. Gracias. Cuídense. Gracias. Un placer el contacto con todos ustedes, ¿sí? Gracias, Rolando, Ricardo.